Apreciables amigos y hermanos en la fe del Señor Jesucristo, queremos enviarles a todos y cada uno de ustedes un cordial y fraternal saludo a nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de este servidor y ustedes, Pastor Rogelio López. Y agradecemos también a cada uno de ustedes el favor de su atención y para nuestros hermanos en la fe, el permitirnos entrar a sus hogares para tener este tiempo de comunión con Dios primeramente y con las familias que se reúnen en sus hogares y nos permiten a nosotros formar parte de su grupo familiar y poder considerar de esta manera la enseñanza de la palabra del Señor. Así de que donde usted se encuentre, nos esté mirando, esté escuchando, reciba una bendición de parte de nuestra iglesia, de este siervo suyo, y una bendición muy especial de parte del Dios Todopoderoso, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera invitarles a continuar con el tema relaciones correctas. Hoy vamos a ver la parte 2 de ese tema, y basado siempre en el libro de Proverbios. Así de que, querido hermano, querido amigo, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 12, y vamos a leer el verso número 1. Antes de leer este texto bíblico, vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor. Si gusta, por favor, acompáñenme a orar. Amado Dios, estamos en tu presencia y queremos darte gracias por ese privilegio, por la oportunidad que nos das de reunirnos, por la oportunidad de permitir que personas aún lejanas de nuestros lugares en donde nosotros nos encontramos tienen el privilegio y la oportunidad de escucharnos y de vernos. Hasta donde se encuentren, Señor, pedimos que les permitas recibir tu bendición y los prepares, como a nosotros también, con tu Santo Espíritu, para comprender lo que tú nos dices en este santo libro y que podamos experimentar, haciéndolo práctico, el consejo que nos das y ver los resultados para bien de nuestras vidas. Rogamos que nos hables en esta noche y que seamos receptores, atentos a lo que tú nos dices, retenedores, como dice tu palabra, de tu misma palabra. Pedimos pues que seas tú, glorificando tu nombre en medio de esta situación en nuestras vidas y de esta oportunidad que tenemos de congregarnos en los hogares para recibir la instrucción que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Bendice cada familia, una vez más te lo ruego, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé las facultades para poder ser sabios y actuar de una manera positiva que glorifique tu nombre y para bien de la sociedad de la cual formamos parte. Lo pedimos todo y lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a leer entonces ahí, por favor, abra su Biblia, querido amigo que está por ahí escuchándonos y mirándonos. Si tiene una Biblia, ábrala en Proverbios capítulo 12, vamos a leer el verso 1. Dice así la bendita palabra de nuestro buen Dios. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esto es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Una aclaración de lo que es una posición y lo que es otra. Una aclaración de lo que es una actitud y lo que es otra actitud. Gracias a Dios por eso, que nos hace entender de una manera sencilla lo que es bueno y lo que es malo. Pero vamos a continuar con el tema, como le dije hace unos minutos, sobre relaciones correctas, parte número 2. Y está basado todo esto en este proverbio, en este libro de Proverbios, capítulo 12, y hemos leído el verso 1. Entonces yo le invito, querido hermano, querido amigo, que sigamos considerando cómo las instrucciones que nos da este santo libro llamado la Biblia nos ayudan a tener buenas, edificantes y correctas relaciones entre las personas que nos rodean, sean familiares, sean amigos o personas a quienes estamos llegando a tratar. Recuérdese algo muy importante.
fuimos creados por Dios para desarrollar relaciones humanas. Por eso es que la Biblia nos enseña a cómo desarrollar esas relaciones en el hogar. Las relaciones humanas empiezan en el hogar, empiezan en la familia, ahí se desarrolla. Esas relaciones humanas se principian, por así decir, a desarrollar en lo que es el hogar. Y ahí en el hogar se ponen en práctica esas instrucciones, esas relaciones se van poniendo en práctica en el hogar. Esas instrucciones se ponen en práctica en medio de cada familia para que haya unas buenas relaciones, para que haya relaciones correctas entre las personas que forman parte de este hogar. Y acuérdense que el hogar está constituido por el padre, la madre y los hijos. Eso es un hogar, esa es una familia. Padre, madre e hijos. Y este grupo familiar desarrolla relaciones humanas. Y este libro que tenemos aquí en nuestras manos nos instruye cómo desarrollar esas relaciones a nivel de familia y que van a repercutir en la sociedad. Así es de que este hábito, porque se vuelven hábitos y son buenos hábitos los que se nos están dando a conocer aquí. Estos hábitos de saber tratar a otros, de saberlos respetar, se sigue haciendo práctico en el ambiente de amistades o de compañeros de estudio o compañeros de trabajo, es decir, en la sociedad. Pero se inicia en el hogar. Tome en cuenta esto. La Biblia nos da instrucciones. Este libro es un instructivo para todo ser humano. Y la Biblia está dando instrucciones de cómo usar. En este caso, nos va a hablar acerca de cómo usar el don del habla. Usted puede hablar y a través del habla usted se puede comunicar con las personas. Pero ese es un don que tenemos los seres humanos. Un don que Dios nos dio. Pero tenemos que saberlo usar. Y de eso nos va a hablar la Biblia el día de hoy. Entonces, como dije hace un momento, la Biblia nos da instrucciones de cómo usar el don del habla. Y surge una pregunta. Pregúntese usted ahí donde se encuentra. Yo me hice esta pregunta, se la comparto. Y es la siguiente. ¿Le doy un uso correcto al don del habla? Hágase usted esa pregunta. ¿Le da usted un uso correcto al don del habla? Y en este libro, aquí en Proverbios, se hace mucha referencia a la lengua, porque debe usarse para los propósitos correctos. La lengua se debe usar para propósitos correctos. Cuando se usa para bien, la lengua dice aquí, vamos a ver en el capítulo 10, verso 20, regrese un momentito una página ahí de su Biblia, ¿no? y vamos a leer en el capítulo 10 de Proverbios, el verso número 20. Y oiga lo que dice. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Ahí está la Biblia dándole su lugar, su valor a lo que es el buen uso de la lengua. Y decía pues que cuando se usa para bien, la lengua es como plata valiosa. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Recordemos que muchas veces, queridos hermanos y amigos, hacemos mucho daño. Fíjese bien en esto. Hacemos mucho daño a nuestro hogar. Hacemos mucho daño a nuestras propias vidas. Hacemos mucho daño a las personas, sean niños, sean jóvenes, sean adultos. Y también a nuestras iglesias, con nuestra lengua. Le hacemos más daño que con cualquier otro medio, que por cualquier otro medio.
Lamentablemente, esa es una realidad. Y como la Biblia siempre nos dice la verdad, nos está diciendo una verdad. Tratemos entonces, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando y mirando, tratemos de usar nuestro don del habla con más cuidado. Y para eso aquí nos va a dar una instrucción sobre lo que debemos evitar. Con ese don que Dios nos ha dado del habla, evitemos lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 12, donde empezamos, y vamos al verso 17. Nos dice de la siguiente manera, el verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Entonces, ¿qué nos recomienda la Biblia? ¿Qué nos recomienda? Acuérdense que esto también está de una manera ilustrada, que vimos cómo el escritor del libro presenta una ilustración. Dios le pone eso en su mente, en su corazón, para que sea más fácil comprender, sea más fácil entender lo que se nos está diciendo. Y acuérdense que él está dando consejería a su hijo. Es un padre que le está dando consejería a su hijo. Lo está instruyendo. Le está haciendo advertencias también de lo que es el desarrollo de la vida, para que él la confronte de una buena manera y tome buenas decisiones. Sea sabio para tomar buenas decisiones. Y aquí está una recomendación, como nos dijo el verso 17, y es no mentir. Una lengua mentirosa es solo una envoltura de la maldad que hay dentro del corazón. El engaño que hay en el corazón es lo que transforma una declaración en una mentira. No olvidemos, queridos hermanos, que los labios solo pueden pronunciar palabras, pero si la intención del corazón es mala, la declaración será falsa. Otra cosa que debemos evitar, aquí en el capítulo 12 siempre, vamos al verso 16. ¿Qué nos dice el verso 16 en este capítulo? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces aquí nos está diciendo también, en el capítulo 12, 16, y vamos a ver el verso 18, para complementar lo que se nos dice ahí. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vea los contrastes, las diferencias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Nos hace una recomendación sobre las rencillas. La ira provoca discusiones y arranques temperamentales. Una persona iracunda, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos escucha y nos ve, siempre va a añadir más leña al fuego, por así decir, solo para empeorar las cosas. Recordemos que las palabras coléricas son la leña para el fuego. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mantener la calma y responder lenta y prudentemente es lo aconsejable. Dice aquí en el capítulo 15, vamos a ir al capítulo 15, porque nos ayuda para tener comprensión de cómo contrarrestar esta clase de actitud o de reacción. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Ahora bien, ser capaz de controlar, por así decir, el temperamento de uno mismo es como gobernar un ejército o un imperio. Luego hay otra recomendación en el capítulo 18. Vamos aquí a este mismo libro,
al capítulo 18, el verso 8, nos dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Tremendo la explicación que nos están dando aquí. Entonces, vemos que el chismear no es aconsejable, no es bueno. Perjudica las buenas relaciones. Todo lo que hemos visto, el mentir, las rencillas y ahora el chismear, ya van 3 reacciones, 3 actitudes que perjudican las buenas relaciones. No se va a dar una buena relación si hay mentira, si hay rencilla y si hay chisme. Decía que un chismoso es la persona que va de uno a otro diciendo cosas que deben mantenerse en reserva, ya sean verdaderas o sean falsas. Y hay una llamada de atención ahí en Levítico capítulo 19, verso 16, usted puede buscarlo más tardecito. Ahí hay una recomendación que hace la Sagrada Escritura. Y aquí se nos está llamando también para mantener una buena relación dentro de la sociedad, dentro del núcleo familiar, dentro del grupo de amistades, dentro del grupo de estudiantes, dentro del grupo de trabajadores, dentro de lo que es nuestra relación con otras personas. El escritor de este libro de Proverbios es Salomón. Y él compara, vean la comparación que hace, lo vamos a ver dentro de un momentito. La comparación que hace de las palabras engañosas. Y él las compara con 3 armas diferentes. Un martillo, o sea, un mazo de guerra que tritura de cerca. Una espada que corta. Y una flecha que penetra y puede dispararse a distancia. Vean las comparaciones que se hacen. Por eso las considera 3 armas. Lo que es el chisme. Pensemos un momentito. ¿A cuántos ha herido el chismoso? Porque han habido personas perjudicadas por una información falsa. Vamos una vez más al capítulo 12, el verso 13. El verso 13 del capítulo 12 nos dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos evitar hablar demasiado. El necio habla demasiado y esto le causa problemas. Y cuando es ofendido, se descontrola, se apresura y queda atrapado por sus propias mentiras. Entonces, ¿qué es la recomendación? No nos precipitemos al hablar. Mantengamos el control de nuestras expresiones. Vamos al capítulo 18. Capítulo 18. Los versos 13, el verso 13. Y el verso 17 vamos a leer. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y vea el verso 17, me parece. Vamos a ver. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Hablar demasiado pronto no es aconsejable. La recomendación bíblica es ser pronto para oír y tardo
para hablar. Eso recomienda ya el libro de Santiago, de la carta de Santiago. Es sabio, queridos hermanos, refrenar los labios hasta tener realmente algo que decir. Especialmente cuando tengamos que emitir juicios sobre algo o algún asunto en el cual se deben analizar las ponencias de uno y de otro. En ese sentido, tienen que tener mucho cuidado. Debemos procurar comprender ambos lados de la cuestión para emitir nuestras palabras de una manera positiva. Por eso la recomendación es a no hablar demasiado pronto. Hay que hacer un análisis, considerar la situación y entonces emitir nuestras palabras que sean de una manera positiva. Y hay otra recomendación. Vamos al capítulo 26. Capítulo 26. Acuérdense que lo que estamos tratando es de tener relaciones correctas. Y aquí tenemos un sinnúmero de enseñanza positiva para que hagamos una buena relación. Una relación correcta, una relación adecuada y conveniente para bienestar de todos los que nos rodean y para nosotros mismos también. Entonces, capítulo 26, vamos al verso 28, un momentito. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces, otra recomendación es evitar la lisonja. La lisonja es alabanza insincera que le da a alguien con motivos egoístas. La lisonja es una forma de mentir. La lisonja es una forma de obtener algo de las personas. Y quienes practican la lisonja, queridos hermanos y amigos, lo hacen para sacar ventajas. Y esto contamina el hogar, la iglesia y la nación. Así es de que estos son los consejos que la Biblia nos da para tener buenas relaciones. No se olvide, tenemos el don del habla, pero debemos saber usar ese don. Y para saberlo usar, debemos evitar, dentro de lo que son nuestras relaciones de hogar, de amigos, de sociedad, o de trabajo y de sociedad, mejor dicho, tenemos que evitar mentir, tenemos que evitar las rencillas, tenemos que evitar el chismear, tenemos que evitar el hablar demasiado, y tenemos que evitar el hablar demasiado pronto, y tenemos que evitar la licencia.